se escribe con V, ¿ok? Cuando empieza a plegarse el embrión, el endodermo se va a cerrar en un tubo. Y este espacio que tenemos aquí, que ahorita se denomina celoma extraembrionario, o cavidad extraembrionaria, que celoma y cavidad es lo mismo, al cerrarse el embrión se va a convertir en el celoma intraembrionario, o el celoma embrionario, ¿de acuerdo? Ahora, en un inicio, aquí vemos cómo se va plegando el embrión y cómo se va formando esta cavidad intraembrionaria o este celoma intraembrionario, ¿ok? Cuando se completa el cierre en la pared anterior, entonces se termina de formar esta cavidad, ¿ok? Entonces, desde la región anterior o cefálica hasta la región posterior o caudal, tenemos una sola cavidad. Sin embargo, en el adulto, esa no es la situación. En el adulto tenemos varias cavidades. Tenemos la cavidad torácica, que está dividida a su vez en dos cavidades, que es la pericárdica y la pulmonar o pleuropulmonar, y tenemos la cavidad abdominal. Ahora, la importancia de que se forme la cavidad pleuropulmonar o la cavidad torácica es poderle dar a los pulmones una presión negativa para que estos puedan expandirse, ¿de acuerdo? Doctora, ¿cree que puedo dar acceso a mis compañeros en la sala de espera, por favor? Ya se los di. ¿No se han podido unir? No, doctora. A ver. Gracias. Vamos a revisar. De hecho, ahorita en la sala de espera nada más me aparece Nayeli. No sé si ustedes vean a alguien más en la sala de espera. ¿O ya están todos? ¿Ya están todos, chicos? Bueno, vamos a suponer o asumir en el chat que ya pusieron están que todos. ya, doctora. Del chat ok. lo Ok, gracias. Ok. Perfecto. Bueno. Ok, entonces se forma una sola cavidad, ¿de acuerdo? Desde la región anterior o cefálica hasta la región posterior o caudal, ¿ok? Ahora, si se fijan, aquí donde está el endodermo y se va a formar el intestino primitivo, tenemos aquí el mesodermo esplácnico, ¿ok? Conforme se va cerrando el embrión, ese mesodermo esplácnico se va a ir elongando, de tal manera que el intestino va a quedar como colgando de la pared posterior del cuerpo del embrión, ¿ok? Esto es importante porque en la región abdominal solo tenemos este tabique mesodérmico en la parte posterior. Sin embargo, en la región torácica tenemos tanto en la parte posterior como en la parte anterior, ¿ok? Ahora, es importante ese tabique porque, sobre todo en la región torácica, en la parte anterior, porque, déjenme buscar la imagen. Ok, aquí está. Aquí en el mesenterio ventral solo está presente en la región torácica, ¿de acuerdo? En este mesenterio ventral, en la región torácica, va a ir creciendo un tabique. ¿Quién me dice cómo se llama ese tabique o ese septum?
Es el septum transverso, doctora. Así es el septum transverso. ¿Qué estructura va a crecer dentro del septum transverso? ¿O a qué derivados nos va a dar origen el septum transverso? Es la división, ¿no? De los componentes torácicos y abdominales. O sea, sí, en un inicio, en el desarrollo después de que se pliega el embrión, digamos que es la primera división o la división más primitiva entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Pero aparte, dentro del septum transverso, va a crecer un órgano. ¿Cuál es? El diafragma, doctora. No, el corazón. ¿Qué era? A ver, pónganse de acuerdo, ¿el diafragma o el corazón? Dentro del septum transverso. En el grosor del septum transverso. ¿No era diafragma? Pero el diafragma no es un órgano. Pero dice interior. O sea, es el hígado, ¿no? Así es, el hígado. Hígado. Me estoy yendo. Entonces, dentro del septum transverso va a crecer el hígado, ¿ok? Íntimamente ligado con el septum transverso está el corazón. Hay otra estructura que, o más bien el septum transverso contribuye a que se desarrolle otra estructura dentro de la cavidad torácica. ¿Cuál es? Doctora, no escuchamos aquí en el auditorio su pregunta. ¿No se escuchó? Bueno, perdón, es que mi conexión está un poquito inestable, pero se las pongo en el chat para que, por si no la escucharon. No podemos ver tampoco el chat, doctora. Alguien en la computadora de la que se está transmitiendo, abre el chat. Y si no, también lo mandamos por Telegram. Okay. Ay, ya me salí de la presentación. Ahí está. Ok. Muy bien. Bueno, esa se las voy a dejar de tarea. ¿Ok? Porque aparte ya vieron desarrollo de corazón y pericardio, ¿no? Y ya vieron desarrollo pulmonar. Entonces ya esa ya se la deberían, esa respuesta ya se la deberían de saber. Ya les di una pista. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces una vez que se completa el cierre del embrión y se cierra toda la pared anterior, en la parte torácica vamos a tener tanto el mesenterio dorsal como el mesenterio ventral. En la región del mesenterio ventral, que aquí también lo tenemos ejemplificado, se va a empezar a desarrollar el septum transverso. Dentro del septum transverso se va a empezar a desarrollar el hígado. Entonces, aquí en el corte B que estamos viendo, que es este de aquí ya vamos a tener el septum transverso. ¿Ok? Esto hace que se marque la primera división entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Sin embargo, esta división es incompleta. Van a quedar estos dos canales o estos dos espacios que siguen comunicando la cavidad torácica con la cavidad abdominal. ¿Ok? Estos canales se llaman conductos pericardio-peritoneales. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, doctora. Ok. Entonces, todavía estos conductos
van a seguir comunicando ambas cavidades. Había aquí unas diapositivas que me gustaban más. Ok. Bueno. Entonces, seguimos teniendo aquí estos conductos. Estos conductos se van a tener que cerrar. Para que se cierren esos conductos y se termine de dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal, se van a formar unos pliegues. ¿Quién me dice cómo se llaman esos pliegues? De hecho, miren, aquí en esta imagen, que es un corte sagital, se ve, o a mí me gusta más este esquema. Esto que tenemos aquí rojito son los cordones hepáticos, es decir, el hígado que se está desarrollando. Lo que está marcado en amarillo es el septum transverso. ¿Ok? Doctora, ¿Sí? ¿son los pliegues pleuropericárdicos y los pleuroperitoneales? Así es, son los pliegues pleuropericárdicos. ¿De acuerdo? Y los pliegues pleuroperitoneales. Muy bien. Entonces, como les iba diciendo, aquí tenemos el septum transverso, tenemos los cordones hepáticos, el hígado que se está desarrollando dentro del septum transverso, y si se fijan, el septum transverso solo nos está dividiendo esta cavidad en la porción anterior. En la porción posterior, a un lado del intestino, tenemos a ambos lados del intestino los canales pericardio-peritoneales. A veces podría sonar, realmente este tema es súper fácil, súper fácil. A veces nos llegamos a confundir un poquito con los nombres. Sin embargo, si analizamos bien los nombres, va a ser muy fácil que se acuerden. Este canal se llama pericardio-peritoneal. Pericardio, porque está relacionado con el corazón o con el pericardio, y porque está relacionado con la cavidad abdominal, que finalmente recuerden que toda la cavidad abdominal en el adulto está envuelta por el peritoneo. ¿Ok? Entonces así es más fácil que se acuerden. Pericardio, peritoneal. Es decir, va de la zona que va a rodear el corazón, o sea, del pericardio al peritoneo. ¿Ok? Entonces, aquí persisten los canales pericardio-peritoneales. Estos canales pericardio-peritoneales se van, bueno, en estos espacios van a aparecer los esbozos pulmonares. ¿Ok? Conforme va creciendo el esbozo pulmonar, van a aparecer los pliegues pericardio-peritoneales. ¿Ok? No es tan difícil tampoco estos nombres. ¿Por qué se van a llamar pliegues pleuropericárdicos? Porque van a dividir la cavidad pleural de la cavidad pericárdica. ¿Ok? Entonces, primero, digamos que el septum transverso nos está dividiendo arriba y abajo. Nos está dividiendo cavidad torácica de cavidad peritoneal. Y los pliegues pleuropericárdicos nos están dividiendo adelante de atrás. Es decir, nos están dividiendo la zona o la cavidad donde está el corazón de la zona o la cavidad donde van a estar los pulmones. ¿De acuerdo? Ahora, estos pliegues que aparecen aquí en la cavidad torácica para dividir la zona donde están los pulmones de la zona donde está el corazón, se van a llamar pleuropericárdicos, es decir, van a ayudar a formar la pleura y van a ayudar a formar parte del pericardio. ¿De acuerdo? Pues se llaman pleuropericárdicos. Ahora, dentro de estos pliegues va la vena cardinal común. ¿Ok? Y también asociado a estos pliegues está el nervio frénico. Está fácil acordarse de qué nervio es, porque ¿cuál es el nervio que inerva el diafragma? Frénico. El nervio frénico, así es. Entonces, estos pliegues tienen un componente vascular y un componente nervioso asociado. La vena cardinal común y el nervio frénico. ¿Ok? Ahora, estos pliegues, en un inicio,
son pliegues. Sin embargo, más adelante en el desarrollo, estos pliegues se van a convertir en membranas. ¿Ok? Entonces, los pliegues pleuropericárdicos se van a convertir en membranas pleuropericárdicas. Conforme van creciendo estos pliegues y se van acercando a la línea media, se denominan membranas. ¿De acuerdo? Finalmente, estas membranas se van a unir la derecha con la izquierda y van a terminar de separar la cavidad pericárdica de la cavidad pleural. ¿Ok? Si se fijan, aquí están los esbozos pulmonares y conforme los pulmones van creciendo, van a ir llenando estas cavidades y al mismo tiempo las membranas pleuropericárdicas se van fusionando en la línea media y terminan de dividir la cavidad pleural de la cavidad pericárdica. Entonces, si estas membranas que antes eran pliegues nos dividen la cavidad pleural de la cavidad pericárdica, pues por eso reciben su nombre de pleuropericárdicos. En un inicio pliegues, posteriormente membranas y finalmente se unen en la línea media. ¿Ok? Ahora, vamos a fijarnos precisamente en la línea media. ¿Ok? Aquí tenemos qué estructura. Esta estructura que está aquí, ¿cuál es? ¿El tubo neural? Es el tubo neural. Abajito del tubo neural, Notocorda. ajá, muy bien. Abajito de la notocorda, esto en amarillito, ¿qué es? Recuerden los colores básicos de embriología. Ectodermo, ¿ok? Rojo, todo lo que es rojo, mesodermo, ¿sí? Y todo lo que es amarillo, Endodermo, ¿no? endodermo, exactamente. Entonces esto es el intestino primitivo, ¿ok? Recuerden que finalmente el intestino primitivo, hacia anterior, nos va a formar esófago, del esófago va a salir la yema pulmonar, ¿sí? Por eso aquí a esta altura tenemos los esbozos pulmonares. Estamos viendo un corte transversal, por eso no, o sea, lo vemos continuo, pero si digamos, hacia ustedes, de la pantalla hacia ustedes, está la porción anterior del embrión. Entonces, ahí salió el brote o la yema pulmonar, de donde salió la tráquea, donde salieron los bronquios y finalmente se están formando los pulmones. ¿Ok? Como eso está más anterior o más hacia ustedes, detrás de la pantalla o hacia abajo, hacia posterior, vamos a tener lo que es el intestino. ¿Ok? El intestino anterior. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos los esbozos pulmonares, el espacio pleural, los pliegues pleuropericárdicos y el espacio pericárdico. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, todavía tenemos tubo cardíaco. Si se fijan, tenemos solo dos cavidades. Recuerden que estas cavidades se van a unir. Aquí ya tenemos un corazón completamente cavitado. Ya tenemos las 4 cavidades. ¿Ok? Aquí seguimos teniendo los esbozos pulmonares, o más bien ya los pulmones. ¿Qué hay aquí? ¿Qué va a haber aquí? ¿Esto qué va a ser? ¿Qué habíamos dicho? El intestino primitivo. El intestino primitivo, que ya más o menos, o sea, hacia esta etapa del desarrollo, ya es el esófago, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos el esófago. Ok, muy bien. En toda esta parte del mediastino, ubiquen las estructuras, ¿de acuerdo? Aquí alrededor del tubo neural, ya tenemos formado ¿qué? Ya está osificado. ¿Qué es esto? Una vértebra. Así es, tenemos una vértebra.
Ahora, esto, que era la notocorda, en la vértebra, ya nos dio un componente del disco intervertebral, que es ¿qué? El núcleo pulposo. Así es, el núcleo pulposo. Anterior a la vértebra, tenemos una estructura vascular, que la tenemos desde acá, y es a esta altura, a nivel del tórax, la vena cava superior. ¿De acuerdo? Después tenemos el esófago, ¿sí? Y después tenemos otra cavidad vascular. ¿Cuál es? ¿Qué vaso corre por aquí? Aorta abdominal. Bueno, torácica. Aquí, acuérdense que estamos en tórax. ¿Ok? Todavía no estamos en la porción abdominal. Pero sí es la aorta. ¿Ok? Muy bien. Ahora, todo este tabique posterior del esófago hacia atrás lo conocemos como mesoesófago, ¿de acuerdo? O es como veíamos aquí antes, el mesenterio dorsal, ¿ok? Le podemos decir mesenterio dorsal o mesoesófago, aunque el mesoesófago también incluye el mesenterio ventral. Esta parte es muy importante porque nos va a dar un derivado del diafragma. ¿Alguien sabe qué derivado nos da? ¿Qué parte, doctora? O sea, el mesoesófago va a formar un derivado del diafragma. ¿Cuál? O una porción del diafragma. ¿Cuál? La parte dorsal. Sí, o sea, forma parte, o sea, nos da una porción de la parte central y nos da también una porción de la parte dorsal. En la parte dorsal, ¿cómo se llama su derivado? O sea, tiene dos, uno derecho y uno izquierdo. Y tiene un nombre específico. Mesenterio esofágico. Los pilares diafragmáticos. ¿Ok? El mesoesófago nos va a dar hacia atrás los pilares diafragmáticos derecho e izquierdo. Y dentro de los derivados del mesoesófago vamos a tener tres hiatos importantes. ¿Saben lo que es un hiato? Un hiato es un hueco, un canal. ¿Ok? Para dentro del mesoesófago se forman o maduran los tres hiatos del esófago. Digo, los tres hiatos del diafragma, perdón. Va a ser el hiato esofágico, es decir, el hoyo a través del cual pasa el esófago. El hiato aórtico, es decir, el hoyo del diafragma a través del cual pasa la aorta. Y el hiato de la vena cava inferior, es decir, el hoyo del diafragma a través del cual pasa la vena cava inferior. ¿Ok? Déjenme, se los busco aquí. Aquí está. Entonces, si se fijan, todo este tabique central del diafragma, tenemos aquí los tres hiatos ilustrados. ¿Ok? El esofágico, un poco más hacia adelante el aórtico y un poco más hacia adelante el de la vena cava. Este tabique central deriva
del mesoesófago. ¿Ok? Entonces, acuérdense que en un principio, cuando se cierra el embrión, el tubo o el intestino primitivo está pegado a la pared posterior. Conforme va creciendo el embrión, se cuelga o se separa de la pared posterior porque crece el mesogastrio posterior. ¿Ok? Y tenemos el mesogastrio anterior. Eso solo, o sea, la porción anterior solo va a estar presente en la porción torácica del intestino primitivo. ¿Ok? Esos dos tabiques, el mesogastrio, el mesosófago posterior y anterior, nos van a dar el tabique central del diafragma. ¿Ok? Y en los 3 hiatos. Esos hiatos son importantes porque son zonas en las que el diafragma es un poquito más débil y nos pueden dar lugar a la formación de hernias. ¿De acuerdo? Nos pueden dar lugar a la formación de hernias. ¿Ok? Ahora, muy importante. Aquí ya tenemos la porción del tórax donde se va a formar el diafragma. ¿Ok? Esto que está aquí en amarillo hacia la porción anterior es el septo transverso, o el septum transverso, o el tabique transverso. ¿Ok? Aquí atrás tenemos los pliegues pleuroperitoneales. ¿Ok? ¿Se acuerdan que habíamos tenido primero los pliegues pleuropericárdicos? ¿Sí? Son 2 pliegues distintos. Los pliegues pleuropericárdicos, que después se van a convertir en las membranas pleuropericárdicas, nos van a dividir la cavidad torácica de la cavidad pericárdica. ¿Ok? Los pliegues pleuroperitoneales, que se están formando en la pared posterior, que posteriormente se van a convertir en las membranas pleuroperitoneales, nos van a dividir la cavidad torácica o pleural de la cavidad abdominal. ¿Ok? Entonces, como les decía hace ratito, si nos fijamos en el nombre, estos pliegues pleuroperitoneales nos van a dar posteriormente la membrana pleuroperitoneal, y esta porción o esta membrana, junto con el septum transverso, nos va a dar el tendón central del esófago. ¿Ok? Entonces, el tabique central está dado por el mesoesófago, ¿de acuerdo? Y el tendón central del diafragma va a estar dado tanto por los derivados, bueno, el septum transverso, o la porción del septum transverso, como por los pliegues pleuroperitoneales. ¿Ok? O las membranas más bien pleuroperitoneales. ¿Ok? Ya nada más nos falta la porción muscular del diafragma. ¿Sí? Entonces, esta porción muscular del diafragma, ¿de dónde va a venir derivada? ¿Quién me dice? Aquí está la porción muscular. De las somitas occipitales. De las somitas occipitales. Pues sí, o sea, de los mioblastos que se derivan de el miotomo y de las somitas cefálicas, ¿no? O torácicas, más bien. ¿Ok? Entonces, de estos mioblastos se va a formar la porción musculosa del diafragma.
o la porción muscular del diafragma. Ahora, más o menos a esta altura, entre lo que son las membranas pleuroperitoneales y el septum transverso, van a quedar unas zonas un poquito menos fuertes, digamos, y estas va a ser donde se forman las cúpulas del diafragma, ¿ok? Donde se forma esta curvatura del diafragma, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahorita nos queda claro cuáles son las estructuras o los componentes del diafragma adulto. ¿Alguien que los pueda enumerar para mí? O sea, como tal, doctora, es el centro tendinoso, ¿a eso se refiere? Y a los Ajá. pilares. Exacto. Sería la porción tendinosa, la porción muscular, ¿sí? El tabique central y los pilares, ¿de acuerdo? Esas serían las estructuras del diafragma adulto, los componentes del diafragma adulto, ¿ok? Ahora, esta vértebra, ¿qué vértebra es? Es una vértebra torácica, porque tiene aquí sus costillas. Son costillas flotantes. ¿En qué vértebras tenemos costillas flotantes? La 11ª y la 12ª. Así es. Y el diafragma se inserta en la última costilla, en la última vértebra torácica. O sea, se inserta en T12. O sea que en el adulto, el diafragma está a la altura de T12. ¿Ok? Ahí ya respondimos dos preguntas del examen que acabamos de hacer. ¿Ok? Tanto los componentes del diafragma, del diafragma adulto, pues, como la altura a la que se encuentra el diafragma. ¿De acuerdo? Ahora, estos datos son muy importantes porque, como les decía, ahí es donde podemos o se pueden desarrollar hernias diafragmáticas. Hay diferentes tipos de hernias diafragmáticas dependiendo a qué hiato están afectando y ahorita las vamos a revisar. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo se forman el diafragma y cómo se forma o cómo se separa la cavidad pulmonar de la cavidad pericárdica? Chicos, No, doctora. ¿no? Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar ahora sí a las hernias o defectos de cierre. Muy bien. Hablamos entonces de la formación de varias cavidades. Una de ellas fue la cavidad abdominal como tal o el cierre de la pared anterior. ¿Ok? El cierre de la pared anterior nos forma una única cavidad, que es la cavidad pleuroperitoneal, ¿cierto? Posteriormente se va a formar el septum transverso, que es la primera división entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. ¿Ok? Pero esta división es incompleta. Entonces, nos va a dejar los canales pleuropericárdicos. ¿Sí? Después de que se forma el septum transverso, se van a formar los pliegues pleuropericárdicos que nos van a dividir la cavidad pleural de la cavidad pericárdica. Estos pliegues pleuropericárdicos se van a convertir en membranas pleuropericárdicas. Finalmente, estas membranas se van a fusionar y nos van a dividir la cavidad pleural de la cavidad pericárdica. Después se van a formar los pliegues pleuroperitoneales que se van a convertir en membranas pleuroperitoneales hasta fusionarse con el mesoesófago. Y esto nos va a dar el inicio de la formación del diafragma. Entonces, el diafragma va a estar formado por el septum transverso,
por las membranas pleuroperitoneales y aparte va a tener, bueno, el mesoesófago, que sería su tabique central, que también nos va a formar los pilares diafragmáticos. Y finalmente, el esófago va a tener un componente muscular que viene de los neoblastos de las somitas torácicas. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Si se fijan, realmente es un tema muy, muy sencillo. Donde más se hacen bolas es en la formación de los pliegues pleuroperitoneales o pleuropericárdicos, porque a veces los confunden. Pero está fácil recordarlos. Los pleuroperitoneales nos van a dar la división transversal y los pleuropericárdicos nos van a dar la división, digamos, coronal, que no es exactamente coronal, pero sí en anterior y posterior, o pericardio y cavidad pleural. ¿Ok? Si se fijan, este esquema que sigue aquí es el mismo que tenemos acá, nada más que está de cabeza. ¿Sí? Aquí tenemos la vértebra en la porción, o tenemos la vértebra o la porción dorsal arriba, y en este esquema lo tenemos abajo, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí el septum transverso, tenemos aquí los pliegues pleuroperitoneales y cómo van creciendo hasta formar la membrana pleuroperitoneal y cerrarse completamente en el tabique central o en el mesoesófago y terminar de formar el diafragma. ¿Ok? Ok, entonces lo que vamos a hacer otro repaso, ¿de acuerdo? Entonces los componentes del diafragma son uno, el septo transverso, ¿ok? Dos, las membranas pleuroperitoneales, ¿ok? Tres, el mesenterio dorsal del esófago o mesoesófago. Y cuatro, su componente muscular, ¿ok? Ahora recuerden que dijimos que más o menos al centro de cada porción o de cada mitad del diafragma nos queda un remanente de la membrana pleuroperitoneal, que es donde tiene menor fuerza el esófago o menor resistencia, donde se van a formar las cúpulas esofágicas, diafragmáticas, perdón, las cúpulas diafragmáticas. Cuando se forman o se definen esas cúpulas diafragmáticas, se van a formar los dos ángulos del diafragma. ¿Ok? ¿Cómo se llama el ángulo de este lado? El que está pegado a las costillas. Costo diafragmático. Así es. ¿Y el de este lado, el que está pegado al corazón? Cardio diafragmático. ¿Sí? Muy lógico, ¿no? Costo diafragmático, cardio diafragmático. ¿Ok? Muy bien. Estos ángulos van a ser importantes para ustedes cuando estén más adelante en clínica evaluando radiografías de tórax para poder definir que haya una buena expansión de los pulmones y que no haya o que no esté acumulado líquido en la cavidad pleural. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Ahora este sería el diafragma de un adulto. ¿Sí? En la porción posterior tenemos las vértebras. ¿Ok? Aquí tenemos los pilares diafragmáticos, tanto derecho como izquierdo. ¿Ok? Al lado de las vértebras vamos a tener dos grandes músculos, el psoas y el cuadrado lumbar. ¿Ok? Entre el cuadrado lumbar y el diafragma se forma un triángulo, un trígono, que se conoce como trígono lumbocostal o foramen Bosch-Dallek. ¿Han oído hablar de la hernia de Bosch-Dallek? ¿O la estudiaron ahora que estudiaron el tema?
¿Ya la habían escuchado o no? Yo nunca. ¿No? No, en ninguno de sus libros mencionan la hernia de Bosdalet. Doctora, ¿Mande? bueno, yo la vi, bueno, la estudié, Ajá, tiene que es una ajá, afección que comprime el pulmón, lo que provoca hipoplasia y no ajá. al nacimiento. Y resulta de la formación, Así, de la fusión defectuosa de la membrana pleuroperitoneal. así es. Muy bien. Entonces, como dijo su compañera, perdón, no vi quién participó. ¿Me dices tu nombre? Soy Daniela, es que estoy en el auditorio, por eso yo creo que no se vio. Sí. Ok, gracias, Daniela. Muy bien. Entonces, como nos dijo Daniela, la hernia de Bosdalet es una hernia diafragmática congénita, es decir, que se adquiere desde el desarrollo, o sea, cuando se está formando el diafragma, se hace un cierre incompleto en la porción posterolateral y esto permite que las asas intestinales penetren la cavidad torácica y esto también nos va a causar que ese pulmón, o sea, el pulmón que está ubicado del lado donde está la hernia, tenga un menor crecimiento. Y tiene un menor crecimiento porque tiene menos espacio para crecer. ¿Ok? Por eso tenemos hipoplasia pulmonar. Como el espacio en la cavidad torácica lo están ocupando las asas intestinales, ese pulmón va a estar chiquito. ¿Ok? Ahora, normalmente ese defecto se encuentra en el foramen de Bosdalet. En el adulto, este foramen está formado por un remanente de la membrana pleuroperitoneal. ¿Ok? Sin embargo, es decir, aquí en este trígono, en este triángulo, no hay músculo, sino que hay un tejido fibroso y es ese remanente de la membrana pleuroperitoneal. ¿Ok? Sin embargo, cuando esta membrana se forma de forma insuficiente o se queda solo formado el pliegue pleuroperitoneal y no crece y no se forma la membrana pleuroperitoneal, es cuando se va a formar esta hernia de Bosdalet. ¿Ok? Hay otra hernia muy parecida, pero en vez de estar en la porción posterior o posterolateral, está en la porción anterior. ¿Ok? Este óvalo que tenemos aquí es el esternón. ¿Ok? Entre el tendón central del diafragma y el esternón hay un ligamento que se conoce como ligamento esternocostal. ¿Ok? Porque va del esternón o de la caja costal hacia el diafragma. ¿Ok? Entonces, este ligamento es el límite, digamos, entre este ligamento y la porción muscular del diafragma, existe otro remanente, que es en el adulto es fibroso, digamos, que se conoce como foramen de Morgagni. ¿Ok? También este foramen nos puede dar lugar a hernias diafragmáticas congénitas. Si esta hernia se llama hernia de Bosdalet, ¿cómo se llama esta hernia? Hernia de Morgagni. Así es, se llama hernia de Morgagni. ¿Ok? Estas dos hernias son los sitios más comunes donde ocurren las hernias congénitas. ¿Cuál sería el tercer sitio más común donde podemos tener un... A ver, ¿se acuerdan de este diagrama? Para que esté en la misma orientación que en el que estamos viendo en el adulto. ¿Ok? Acuérdense de este diagrama. ¿Se acuerdan que dijimos que aquí hay tres estructuras? ¿Sí? Que se conocen como hiatos.
Doctora, hiatos diafragmáticos. Mande. ¿no es la hernia yatal? Ajá, es la hernia yatal, ¿ok? Las hernias yatales pueden estar ubicadas en cualquiera de estos hiatos, ¿ok? Puede ser el hiato esofágico o el hiato aórtico o el hiato de la vena cava. En cualquiera de esos tres hiatos se puede presentar una hernia yatal. Hay zonas donde son más comunes que en otras. Esto lo vamos a ver aquí en este esquemita. Ay, no me digan que lo quité. Espérenme. Ahorita nos regresamos a eso. No se estresen porque me pase yo las diapositivas. ¿Ok? Muy bien. Ahora aquí traten de ubicarse. Ajá. Estamos al revés que en el otro esquema. Aquí está la vértebra. Aquí está ¿qué músculo? Psoas. El psoas. Ajá. Y este es el. Cuadrado lumbar. Ok. Todo esto es la caja torácica. ¿Ok? Entonces tenemos vértebra, psoas, cuadrado lumbar, caja torácica, ¿sí? Y aquí tenemos aorta, esófago y cava inferior, que son los tres hiatos, ¿de acuerdo? El 50% de las hernias hiatales están en el hiato del esófago, ¿ok? Entonces eso recuérdenlo bien. No quiere decir que no pueda haber aquí una hernia hiatal o que no pueda haber aquí una hernia yatal, ¿sí? Pero va a estar en el hiato del esófago, ¿ok? Muchas personas tienen una hernia yatal y no lo saben, no están enteradas, porque obviamente hay grados de herniación y pueden ser hernias pequeñitas o pueden ser hernias muy grandes, donde incluso hasta el estómago está protruyendo hacia la cavidad torácica, ¿ok? Muy bien. Ahora, fíjense bien, 36% de las hernias diafragmáticas son posterolaterales izquierdas, ¿ok? ¿Cómo dijimos que se llamaba esta hernia? ¿Se acuerdan este triángulo que se forma aquí? Es el foramen de Es el de Bosch-Lanek. el de Bosch-Dallek. Entonces, esta hernia posterolateral va a ser una hernia de Bosch-Dallek. Son más frecuentes del lado izquierdo que del lado derecho. ¿Ok? Entonces, de las hernias diafragmáticas, la más frecuente es la yatal, a la altura del esófago. La segunda más frecuente es la hernia de Bosch-Dallek izquierda. ¿Ok? Y ya después, las demás hernias diafragmáticas son menos frecuentes. ¿Ok? Si se fijan, la de Morgani se presenta bien poquito o en muy poquitos casos, ¿no? Si del lado derecho es el 2% y del lado izquierdo menos del 1%, pues se presenta en menos del 3% de los casos. ¿Ok? Ahora, aquí, más o menos a esta altura, es donde dijimos que se forman las cúpulas diafragmáticas, en los remanentes de la membrana pleuroperitoneal. ¿Ok? Entonces, aquí se van a producir más o menos, entre ambos lados, se van a producir el 8% de las hernias diafragmáticas. Que lo regular no es una hernia real, o sea, porque no está, digamos, agujerado el diafragma, sino que nada más hay una eventración del diafragma o protruye más el diafragma hacia la cavidad torácica. ¿Ok? Generalmente esto está relacionado con una inervación parcial del nervio frénico, ¿ok? Porque hay un menor tono muscular en el diafragma y entonces en el remanente de la membrana pleuroperitoneal, en vez de que se forme la cúpula diafragmática, hay una mayor protrusión de estas zonas, ¿ok? Entonces hay una eventración, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Ahora
Vamos a ver otras malformaciones congénitas. Bueno, ahorita que estamos hablando de hernias, vamos a centrarnos aquí, ¿ok? En lo que es la hernia yatal. Entonces, como decíamos, es una herniación a través del hiato del esófago en el 50% de los, o representa el 50% de las hernias diafragmáticas. Lo que produce es un desplazamiento de la unión gastroesofágica hacia el interior del tórax. Dependiendo del tamaño de la hernia, puede, como les decía yo, estar incluso herniado el estómago. Los hallazgos que vamos a tener, bueno, primero, ¿qué síntomas se les ocurre o piensan que puede tener una hernia yatal? ¿Qué función tiene el esfínter esofágico? Podría ser un síntoma el reflujo. Así es, así es. O sea, uno de los síntomas, bueno, más bien, o sea, el reflujo gástrico no es un síntoma. O sea, el síntoma sería sentir ardor, ¿no? Ardor en el pecho, o en la boca del estómago, ¿ok? El síntoma sería, por ejemplo, halitosis o mal aliento. La halitosis es mal aliento, ¿ok? Entonces, que un paciente presente halitosis, ese puede ser un signo de una hernia yatal. Recuerden la diferencia entre signo y síntoma. Síntoma es lo que te refiere el paciente que siente y signo es lo que tú observas. Entonces, puede ser que un paciente te diga, es que me huele mal la boca, ¿no? Pero finalmente lo consideramos un signo más que un síntoma, la halitosis, y nosotros lo podemos percibir. ¿Ok? Estoy en clase. No, pero de las otras para ayudarlo. ¿Y eso? Bueno. Perdón, chicos. Entonces, ok, los síntomas, básicamente los síntomas de reflujo van a ser ardor en la boca del estómago o bien una sensación de opresión a nivel del pecho, ¿ok? Estos van a ser más evidentes después de haber comido o cuando el paciente está acostado. Ok. Ahora, este es un esquema donde si se fijan, este es el hiato esofágico y tenemos que está protruyendo una porción o la porción proximal del estómago a través de ese hiato esofágico. ¿Ok? ¿De acuerdo? Como les decía yo, dependiendo del tamaño de la hernia, la protrusión va a ser mayor o menor. ¿Ok? Entonces, este es digamos que un hiato normal, donde el estómago se mantiene abajo, ¿ok? Y este es un hiato herniado, ¿ok? Es diferente tener insuficiencia del esfínter esofágico y que haya reflujo, al reflujo que se da por la hernia yatal, porque aquí el esfínter esofágico no necesariamente es insuficiente, sino que hay una herniación de una porción del estómago a través del hiato esofágico, ¿ok? Entonces, generalmente estos pacientes, los que tienen nada más reflujo, van a referir a acidez o ardor en la boca del estómago o en el pecho. Y estos pacientes se les va a agregar la sensación de opresión en el pecho, ¿ok? Ahora, aquí tenemos otro esquema de una hernia yatal, ¿ok? Finalmente, estas clasificaciones de hernia paraesofágica o esofágica son diferentes denominaciones que se le da al mismo defecto. Muchas veces ustedes lo van a ver cuando pasen por cirugía, que la denominación de las hernias depende también de qué es lo que está herniado a través del agujero o del defecto. ¿Ok? Entonces,
Cuando es únicamente el hiato, vamos a ver algo parecido a esto. Cuando es paraesofágica, vamos a ver algo parecido a esto, ¿ok? Si se fijan aquí, todo el hiato es insuficiente. Entonces, la herniación, digamos que es pareja. Y aquí, solo una porción del hiato es insuficiente. Entonces, vamos a tener una protrusión, pero el esófago va a estar en su sitio. El esófago va a estar anclado a su sitio, ¿ok? Ahora vamos a ver la hernia de Morgagni. Dijimos que la hernia de Morgagni es anterior o posterior. Anterior. Anterior, ¿verdad? Y la de Bosdalet, posterior. ¿Ok? Muy bien. En la hernia de Morgagni, que es retroesternal o anterior, vamos a tener que la causa es porque no se fusionaron las porciones external y el mesoesófago, ¿ok? Entonces nos deja un hoyo, literal, en la zona en donde debería de estar el triángulo de Morgagni, ¿ok? Muchas veces los elementos que van a estar herniados son asas intestinales, ¿ok? Más que el estómago. En la hernia yatal, lo que se va a herniar es el esófago y el estómago. Y en la hernia de Morgagni se van a herniar asas intestinales, igual que en la hernia de Bosdalet, nada más que la hernia de Bosdalet es posterior. ¿Ok? Muy bien. Quiero enseñarles. Este es un caso de un paciente con una hernia de Morgagni. ¿Ok? ¿Alcanzan a ver el agujero? Si se fijan, aquí está muy evidente en la segunda, fotografía. Esta es una serie de fotos quirúrgicas donde se reparó esta hernia. Pero lo que quiero que vean ustedes aquí es el agujero. O sea, el esternón está aquí pegadito. Esto que están viendo aquí es epiplón. Es decir, el epiplón es, recuerden, el órgano de tejido linfático que cubre las asas intestinales, ¿ok? Y que se forma por la rotación del estómago, ¿recuerdan? Este sería el mesenterio posterior o el mesogastrio posterior, que a la hora de rotar e inclinarse el estómago va a crecer y va a cubrir las asas intestinales, y ese es el epiplón. Y esto que estamos viendo aquí, pues es la porción muscular del diafragma, ¿ok? Y aquí estamos viendo el agujero o la hernia de Morgagni. Aquí ya la repararon, ¿ok? En esta última ya está reparada. Muy bien. Ahora, bueno, la hernia de Bosdalet ya la definimos. Ya vimos que es posterior. Recuerden que es la segunda hernia congénita, bueno, la segunda hernia diafragmática congénita más frecuente después de la hernia yatal. La mayoría de los casos son del lado izquierdo, como ya habíamos mencionado, y lo que va a estar herniado son asas intestinales. Entonces, como el asa intestinal está ocupando la cavidad torácica, el pulmón del lado que está la hernia, pues es un pulmón hipoplásico, ¿ok? Dependiendo del tamaño de la hernia y de qué tantas asas intestinales estén herniadas, va a ser la intensidad de los síntomas y pues la compatibilidad incluso con la vida, ¿ok? Ahora, este tipo de hernia, ¿qué síntomas piensan ustedes que nos puede dar? Piensan en un recién nacido. ¿Sería insuficiencia respiratoria? Así es, nos puede dar insuficiencia respiratoria. ¿Se acuerdan el caso clínico que vimos de membrana hialina? ¿Se acuerdan ¿Sí se acuerdan o no? Sí, doctora.
Ok, ¿se acuerdan cuáles son las mediciones que le hacíamos al recién nacido? ¿Y las valoraciones? Eran 2 escalas, ¿cuál y cuál? Sí, ¿no? Es el de Silverman Anderson. Ajá, y el Apgar. Ahora imagínense ese recién nacido cuando uno de sus pulmones está completamente colapsado, no solo porque el asa intestinal está ocupando el lugar del pulmón y ese pulmoncito no creció, sino porque aparte aquí no se va a generar una presión negativa suficiente para que ese pulmón se expanda. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se imaginan ese Silverman y cómo se imaginan ese Apgar? Uh-huh. Traten de imaginarse a ese paciente. Ok. Bueno, aquí nos están poniendo otro esquema de cómo el asa intestinal, al ocupar la cavidad torácica, pues ese pulmoncito está hipoplásico. Les digo, dependiendo del tamaño del defecto, pues van a ser las consecuencias. Podemos tener una hipoplasia completa o parcial y podemos tener una gran dificultad respiratoria o una muy leve. Todo depende del tamaño del defecto. Por ejemplo, este es un gran defecto. Vean el tamaño de este defecto. ¿Se imaginan, o sea, cuántas asas intestinales caben por aquí? Pues bastante, ¿no? A lo mejor hasta todo el colon está emitido, ¿no? Y esa cavidad torácica está completamente ocupada por intestino. Aquí son fetos post-mortem, en donde estamos viendo, fíjense aquí cómo están las asas intestinales, que incluso están empujando el corazón hacia la derecha. Y aquí ni siquiera vemos el esbozo del pulmón. ¿Ok? Aquí están quitando todo lo que es el intestino para que vean ustedes cómo incluso el corazón fue desplazado hacia el lado derecho. Aquí tenemos otra hernia y todo esto que están viendo ustedes aquí son asas intestinales. ¿Ok? No es tan severa como esta, pero pues también, o sea, aquí no vemos pulmón. ¿Ok? Ok, bueno, eso sería en cuanto a los defectos de la formación del diafragma. Esos son los tipos de hernias que podemos tener. Sin embargo, pensando en la parte anterior, en la línea media, y el cierre que hace el embrión cuando va acercándose a su pared anterior, podemos tener otros tipos de defectos en la formación de cavidades. Por ejemplo, ustedes ya vieron onfalocele, ya vieron gastrosquisis cuando vieron digestivo, pero también podemos tener ese defecto de cierre en la línea media anterior, también lo podemos tener a nivel de tórax y podemos tener una condición que se llama como ectopia cardia o ectopia cárdica o cardíaca, en donde el corazón queda fuera de la cavidad torácica. Ahorita vamos a ver unas fotos. Y también podemos tener una extrofia vesical o una extrofia cloacal, en donde no tenemos un adecuado cierre de la pared anterior a nivel de la cavidad pélvica y tenemos extrusión tanto de tejido, puede ser tejido de recto, sigmoides, o de vejiga. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí son 2 casos de ectopia cardia, en donde vemos el corazón fuera de la cavidad torácica. ¿Ok? Entonces aquí, esto puede ser, digamos, un defecto leve, en donde solo se alcanza a ver la punta del corazón, o un defecto donde se ve todo el corazón fuera de la cavidad torácica. Como pueden ver, estos niños sobreviven y obviamente se tiene que hacer la corrección quirúrgica. ¿Ok? Ahora, dependiendo del grado de defecto, este corazoncito puede tener o no pericardio. Por ejemplo, aquí, en este caso, que aparte de tener ectopia cardia, tiene la gastrosquisis, pues es un gran caso de defecto de cierre y aquí no hay presencia de pericardio. ¿Ok? Ok.
Bueno, estos son esquemas de gastrosquisis, pero aquí tenemos un caso real de gastrosquisis, ¿ok? Recuerden que la diferencia con el onfalocele es que en el onfalocele sí se alcanza a formar toda la pared anterior. Sin embargo, las asas intestinales salen por el tallo umbilical y no alcanzan a hacer un retorno completo y se quedan algunas asas intestinales, pero dentro del cordón umbilical. Sin embargo, aquí no están dentro del cordón umbilical, sino que no hay cierre de la pared anterior y salen hacia afuera de las asas intestinales. Y este es un caso de extrofia vesical, donde tenemos aquí una porción de vejiga que sale a través de la pared anterior. ¿Ok? Esto también es una extrofia vesical. Esto es vejiga que sale a través de la pared anterior. Y esta es una extrofia cloacal. ¿Ok? Muy bien. Aquí esta vejiga lleva consigo recto. ¿Ok? Esto es nada más porque el defecto es un poco mayor. Y recuerden que vejiga y recto están íntimamente relacionados en su desarrollo y puede, al protruir la vejiga, si es una porción, digamos, importante de vejiga, puede jalar al recto con ella. ¿Ok? Y bueno, este es otro caso de gastrosquisis, donde también hay un defecto parcial del cierre de la cavidad torácica y tenemos la ectrofia cardis. En los casos que tenemos la ectopia cárdica o cardíaca, nuestro esternón no va a estar fusionado. Nuestro esternón va a estar abierto, así como se ve aquí en el esquema. ¿Ok? Ok, estos son casos de onfalocele. Si se fijan, aquí todas las asas intestinales están cubiertas por una telita y están dentro del tallo umbilical. ¿Ok? Está un poquito repetido. Esto es otro caso de ectopia cardíaca. Bueno, son otro tipo de defectos. Esta es una hernia diafragmática, es una hernia hiatal en un cadáver, obviamente. Y vemos aquí el tamaño de la hernia, ¿ok? O de la porción del estómago que se está herniando. Y pues eso sería todo de cavidades corporales, ¿ok? ¿Dudas, chicos, hasta aquí del tema? Aquí en auditorio todo bien, doctora. Ok, muy bien. Entonces vámonos rápido a sistema venoso. Esto está muy rápido. Ay, ya me perdí. Okay. Bueno, pues realmente desarrollo de diafragma, bueno, de cavidades corporales está fácil. Lo único que tienen que fijarse bien es el nombre de los pliegues para que por lógica deduzcan. Recuerden que primero se forma pliegue, después membrana y dependiendo del nombre, si es pleuropericárdico o pleuroperitoneal, nos dice qué cavidad es la que está dividiendo. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos vamos con un sistema venoso. ¿Vale? Ok. Ahora, fíjense bien. Este es un embrión de más o menos unas, bueno, aquí estamos en el estadio 12 de Carnegie, lo cual sería como unas 26, no, perdón, unas 13, sí, 9, 13, Carnegie 11, son 5 semanas de gestación más o menos, ¿ok? Entonces, ya tuvimos el cierre o el pliegue del embrión. Y ya tenemos establecida la primera circulación. Tenemos aquí la vena umbilical. La vena umbilical, ¿de dónde a dónde lleva sangre?
A ver, chicos, esta es la vena umbilical. ¿De dónde a dónde lleva sangre? De la madre. De la placenta hacia El seno venoso del corazón. exacto, de la placenta al seno venoso. ¿Ok? ¿Esta sangre va oxigenada o desoxigenada? Oxigenada. Ok, muy bien. Ahora, aparte, o sea, las venas principales, o sea, bueno, a ver, ya vieron un sistema arterial, ¿cierto? No, ¿No han visto sistema arterial? no. Ok, bueno. Ok. Bueno, no importa. Lo que quería comentarles es que sistema venoso en relación o en comparación con sistema arterial puede presentar muchas variaciones. Ajá. En el sistema arterial vamos a tener arterias principales y estas arterias en sus ramificaciones pueden tener variaciones, ¿ok? Pero cuando estamos hablando del sistema venoso, casi que las variaciones son seguras o garantizadas. Es un sistema que presenta muchas variaciones, sin embargo, hay venas principales que son constantes, ¿ok? Esas venas en el embrión son principalmente o primordialmente la vena cardinal anterior. Recuerden que esta es la cabeza del embrión y esta es su colita. Entonces, anterior, posterior. Entonces, tenemos la vena cardinal anterior y la vena cardinal posterior, ¿ok? Esas dos venas se van a unir en la vena cardinal común y esa vena llega al seno venoso, ¿ok? Ahora, tenemos también la vena umbilical y la vena vitelina. Y esas son las principales, ¿ok? O sea, ahí está otra de sus respuestas del examen, ¿ok? Ahora, la vena cardinal anterior, la vena cardinal posterior y la vena vitelina van a derivar todas en la vena cardinal común y en el seno venoso. Y todas llevan sangre no oxigenada, ¿ok? Mientras que la vena umbilical también llega al seno venoso, pero esta lleva sangre oxigenada, ¿ok? Aquí va a haber un sistema de válvulas que va a permitir que la sangre oxigenada llegue a todo el cuerpo, ¿ok? Y que la sangre no oxigenada regrese por la arteria, por la arteria umbilical hacia la placenta para poderse oxigenar, ¿ok? Muy bien. Ahora, aquí en este esquema, háganse de cuenta que estamos volteando el embrión para verlo de frente, ¿ok? Y estamos aislando las venas cardinales. Entonces, tenemos aquí, en la parte superior, la vena cardinal anterior, aquí el seno venoso, que digamos que es la división entre la vena cardinal anterior y la vena cardinal posterior, ¿ok? Estamos quitando el corazón y estamos quitando los pulmones, ¿de acuerdo? Ahora, las venas vitelinas y la vena umbilical también va a llegar aquí a la vena cardinal común y esta al seno venoso, ¿de acuerdo? Ahora, la vena cardinal posterior va a unirse con otro sistema que son las venas subcardinales, ¿ok? Las venas subcardinales van a tener un sistema de anastomosis central, que es el sistema de anastomosis subcardinal. De aquí, con las anastomosis que hace a la vena cardinal posterior y posteriormente a otro sistema, que son las venas supracardinales, que las vemos aquí en amarillo y que aparecen posteriores, o sea, más pegadas a la pared posterior del embrión, van a formar lo que son las venas renales, ¿ok? Estas venas supracardinales van a aparecer más o menos cuando se está desarrollando el mesonephros, ¿ok? Y se van a anastomosar con parte de las venas cardinales posteriores y con parte de las venas subcardinales para formar las venas renales, ¿ok? Eso hacia abajo o hacia posterior. Ahora, hacia anterior o hacia arriba,
vamos a tener una extensión del sistema subcardinal que nos va a dar el segmento hepático, ¿ok? Ahora, recuerden que dado que no tenemos pulmones, la circulación se carga de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, la mayoría de los componentes de estos sistemas del lado izquierdo, estoy diciendo la mayoría, van a desaparecer, mientras que los del lado derecho van a crecer, se van a anastomosar y nos van a dar la vena cava inferior, ¿ok? Entonces, fíjense cómo los componentes del lado derecho de estos sistemas van creciendo y se van anastomosando y finalmente en el adulto, que es esta imagen, nos van a dar la vena cava inferior, ¿ok? Aquí hacia abajo, hacia los miembros pélvicos, hay otro sistema que son las venas sacrocardinales, ¿ok? Entonces, estas venas se anastomosan, se conoce como la anastomosis ilíaca de las cardinales posteriores y nos van a dar las venas sacrocardinales, ¿ok? Que van a drenar a las extremidades inferiores. Entonces, estas venas no van a aparecer o no se van a anastomosar hasta que no se empiezan a desarrollar las extremidades inferiores. Y lo mismo las extremidades superiores. Conforme se empiezan a desarrollar las extremidades superiores, vamos a tener aquí de este lado una anastomosis, tanto de la vena cardinal anterior derecha como la vena cardinal anterior izquierda, que se van a anastomosar y nos van a dar la vena brachiocefálica, ¿ok? La vena brachiocefálica izquierda, donde drenan las venas subclavias, ¿ok? Muy bien. Quizá lo más importante del sistema venoso es que van a predominar los elementos derechos y que los elementos izquierdos, al menos en su mayoría, van a desaparecer, excepto, por ejemplo, la vena subclavia izquierda, la vena subclavia izquierda, la vena ilíaca izquierda, la vena renal izquierda. La mayoría de los sistemas desaparecen del lado izquierdo. Esto es muy importante y es secundario a cómo está la circulación fetal, ¿ok? Recuérdense que hay un cortocircuito general de izquierda a derecha para evitar mandar sangre a los pulmones que no están todavía desarrollados y entonces se favorece el desarrollo de los componentes del lado derecho. Ahora, otra de las preguntas era, ¿qué componentes o qué sistemas forman parte de la vena cava inferior? ¿Ok? Básicamente, la vena cava inferior la va a estar, en el segmento hepático, va a estar contribuyendo la vena hepática, que es derivada de la vena vitelina derecha, recuerden, y los sinusoides hepáticos, ¿ok? Esa es la porción hepática de la vena cava inferior. En la porción prerrenal, aquí, en donde está la arteria renal, esa es la porción renal. Prerrenal quiere decir, pues, la que está antes de los riñones, ¿ok? Entonces, en la porción prerrenal va a estar formada por la vena subcardinal derecha, ¿ok? En el segmento renal va a estar formada por la anastomosis entre las venas subcardinales y las venas supracardinales. Entonces aquí, fíjense cómo aquí tenemos las supracardinales que están coloreadas en color amarillo o están pintadas de color amarillo. Y las subcardinales que están en rojo. Entonces, este segmento renal va a estar formado porque se anastomosan las subcardinales con las supracardinales. ¿Ok? Entonces, el segmento renal de la vena cava inferior va a estar dado por estas anastomosis. Y finalmente, el segmento postrenal, es decir, después del área donde están los riñones o donde drenan los riñones, va a estar dada por la supracardinal derecha. Entonces, aquí tenemos en amarillo la supracardinal derecha. Entonces, la respuesta a esta pregunta podría ser
Si no lo hicieron así por segmentos o no lo respondieron por segmentos, sería la vena vitelina, porción de la subcardinal, supracardinal y de los sinusoides hepáticos. Esos son los componentes de la vena cava inferior. ¿Ok? Ok. Bueno. Esto que vemos aquí es el primordio del hígado o donde se va a formar el hígado. Y este tubito que está acá atrás, pues es el esófago, ¿ok? O el intestino primitivo. Recuerden que el hígado, pues es una evaginación o una yema del intestino primitivo, ¿ok? Entonces, los sinusoides hepáticos van a estar dados de derivados de las venas vitelinas, ¿ok? Las venas vitelinas, que son estas de aquí, van a empezar a formar una red de anastomosis o de venas alrededor del área donde está creciendo el hígado y alrededor del duodeno, y de ahí van a derivar las venas mesentéricas, ¿ok? Entonces, de la vena vitelina van a Doctora, derivar, mande. ¿puede volver a repetir las respuestas de la pregunta? Es que se trabó. Ah, ok. De los componentes de la vena cava inferior, los componentes, o sea, Sí. Ajá, ok. Las venas primitivas que contribuyen a la formación de la vena cava inferior son la vena vitelina, las venas subcardinales, supracardinales y los sinusoides hepáticos. ¿Ok? A los sinusoides hepáticos los podemos tomar en cuenta o no para la respuesta, porque finalmente la pregunta es venas primitivas. ¿Ok? Y las venas primitivas realmente serían la vitelina, subcardinal y supracardinal. ¿Ok? Importante, del lado derecho. ¿Ok? Porque las del lado izquierdo no van a contribuir a la vena cava inferior. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a regresar entonces a los derivados de las venas vitelinas. A ver, Frida. Sí, doctora. ¿Podría repetir, por favor, la respuesta de la primera pregunta? Ok, son la vena vitelina, Sí. cardinales derechas y supracardinales derechas. ¿Ok? Doctora, en este Sí, caso dijo que de la vitelina derecha derivó, bueno, después seguía la hepática. Si pusieron la hepática en vez de la vitelina, ¿aún así es correcta? No. O sea, si no tiene, o sea, pueden poner los sinusoides hepáticos, pero lo mínimo, así lo mínimo que tiene que tener la respuesta es vitelina, subcardinales y supracardinales. Eso es lo mínimo. Ya si aparte pusieron lo de los sinusoides hepáticos, bueno, está más que bien. ¿Ok? Ahora, acuérdense, o sea, este ejercicio tiene un propósito, o sea, no es nada más así de, ese examen y les voy a calificar y esa calificación va a contar. No. O sea, el propósito de esto es, que se den cuenta de si la forma en la que estudian les es efectiva o no. Ajá. O la forma en la que preparan sus clases les es efectiva o no. 2, ustedes al calificar el examen de sus compañeros, tienen que volver a estudiar el tema. ¿Por qué? Porque les pedí que argumentaran por qué estaba bien o por qué estaba mal la respuesta. O sea, no va a estar bien porque yo les diga que esté bien o no va a estar mal porque yo les diga que está mal. Ustedes tienen que evaluar a sus compañeros y decidir si la respuesta que está poniendo su compañero es o no es correcta. Pero sobre todo tienen que argumentar por qué sí es correcta y por qué no es correcta. Y para hacer eso, van a tener que volver a leer el tema o van a tener que volver a estudiar el tema para poder argumentar por qué porque me tienen que poner, esto está correcto, ¿por qué? Y básicamente tienen que volver a contestar ustedes el examen, ¿no? Entonces, más que un examen, es un ejercicio de repaso para ustedes. ¿Ok? Y es parte de la clase, y es parte del trabajo de clase. ¿Sale?
Y es un ejercicio muy rico. O sea, no rico porque, ay, qué padre que lo hicimos, no. Es un ejercicio muy rico educativamente. Para que ustedes, estudiaron el tema antes de la clase, lo estamos repasando en la clase y cuando califiquen el examen de sus compañeros lo van a volver a estar repasando. Entonces es muy importante la argumentación que me den de por qué la respuesta está bien o mal. Julián. Doctora, y si por ejemplo le faltó, por ejemplo, si solo puso 2 de los 3 componentes de que usted nos había dicho, aún así se la tomamos mal. Ok, fíjense bien, o sea, ustedes me van a decir, o sea, eso en la argumentación, o sea, tú lo vas a decidir, Julián. O sea, estoy diciendo los componentes básicos que debería de tener la respuesta. Pero al final, o sea, tu evaluación es importante y sobre todo la argumentación que des. Tú me puedes decir, pues tiene 2/3 de pregunta y eso es válido. Pero lo más importante es que me argumentes por qué. ¿Sí? ¿Se está entendiendo esa parte? Sí, doctora. Ok, gracias. Ok, bueno. Perdón, nos queda nada más son estas 2 diapositivas, que son los derivados de las venas vitelinas y umbilicales. ¿Ok? Doctora, lo podemos ver en la siguiente clase, es que todavía tenemos clases. Tienen otra clase ahorita. Ok, está bien, no se preocupen. Realmente nos faltó muy poquitito del tema, pero lo terminamos de ver la siguiente clase, ¿va? Gracias, chicos. Gracias a usted, doctora. Hasta luego. Que les vaya bien.